Bueno, vamos a comenzar. 30 de agosto, entonces empezamos la sesión de hoy para no dilatar mucho, como dicen. Vamos a ver, ¿se observa eso? Me avisen, por favor, para empezar la práctica. Sí se ve, profe. Ok, bueno, esta es, como dice aquí, la práctica experimental 2. Les agradecería si alguien tiene alguna consulta o alguna cuestión inmediatamente. Esto es del capítulo, bueno, el tema 2, capítulo 5. El objetivo de esto, que era un experimento que nunca se había hecho, yo lo incorporé para este curso, es parámetros en semiconductores y medición de brecha de energía. Eso significa semiconductores, ¿de acuerdo? En el laboratorio. Pero lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tratar de determinar la brecha de energía. Perdón, eso que se ve rayado ahí soy yo. Determinar la brecha de energía eh, midiendo la conductividad en germanio intrínseco en función de la temperatura. Y los datos van a permitir determinar la banda brecha de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción. O sea, en este capítulo hay un poco de teoría. Estamos hablando del capítulo 5, ¿verdad? Esto que corresponde al tema 2. Van a hacer este reporte, que ya les puse fecha, yo estoy tratando de verificar que siempre van a tener que hacerlo en grupo. Y este es el equipamiento con algún tipo de equipo con cierta estabilidad, con cierta precisión, con cierta exactitud, que, bueno, algunos están en el laboratorio, tengo que ser claro, este equipo se está adquiriendo, ya lo había utilizado en el pasado, pero en realidad nunca lo habíamos utilizado en el laboratorio, pues lo estamos adquiriendo para complementar esta demostración. Comúnmente todos ustedes están en ingeniería eléctrica y muchos usan electrónica o la electrónica, pero nunca han hecho pruebas en un semiconductor. El semiconductor está escondido ahí en los circuitos integrados, etc. Entonces vamos a usar acá este equipamiento para hacer una prueba de tratar de medir eso, la banda de brecha en germanio. ¿Ok? Permítanme quitar un poco estas cosillas que estorban. Muestra de germanio intrínseco y en una tarjeta de conexión. Ok. De acuerdo a la foto anterior, nosotros vamos a utilizar una muestra de germanio, que esta es una muestra de germanio, esto que está acá, que tiene una serie de pines de conexión, esta tarjeta, y lo vamos a usar, o sea, vamos a montar esta tarjeta, la vamos a montar en la unidad de base de efecto Hall para hacer mediciones de conductividad de germanio intrínseco como función de la temperatura y con estos datos obtener el intervalo de energía de brecha, o sea, EG, NG. Es un dato, nos va a dar un dato que lo vamos a comparar con lo que dice la teoría y se van a dar cuenta pues, que funciona aproximadamente bien el experimento, ¿ok? El cristal está soldado al tablero, el tablerito para conexión a la unidad de medición, ya lo vamos a ver, con contactos para flujo de corriente eléctrica, tiene un resistor integrado para calentamiento con sensor de temperatura debajo del cristal, que es este elemento que está aquí, que es un resistor dependiente de la temperatura o PRT. Lo podemos conocer más adelante. Las dimensiones del cristal de semiconductor dice que son 20 milímetros, 10 milímetros, 1 milímetro, qué sé yo, sería el vecino. Supongo que sería esta parte que está acá, el semiconductor. Por aquí es 20 milímetros, por acá son 10 milímetros, y tiene un grosorcillo de 1 milímetro. Okay. Este juguetito, aunque ustedes no lo crean, cuesta 450.000 colones esta muestra. El equipo la empresa que lo vende es Label de Alemania, y bueno, se están adquiriendo en este momento en la escuela. Y tiene otras dimensiones la tarjeta, ¿okay? 11.5 por 11.5 son estas dimensiones por acá. Y un pequeño grosor de 0,8 y tiene una masa de 200 gramos. ¿Ok? En sí, perdón, me voy a estar moviendo de una para otra. En sí, el semiconductor, su tarjeta, tiene una serie de pines de conexión. Por acá dice que hay unos espaciadores para que no pegue con otro equipo del sistema. Pines de enganche para que se sujete. Ya lo vamos a ver. El cristal, bueno, el punto 4 es este. Ustedes lo pueden ir siguiendo. Un filamento ondulatorio, que es esto que está aquí, que es un calentador. Un sensor de temperatura, el PT, que está aquí, el número 6. El PT100 es un termistor de platino y su corriente máxima que puede atravesar la muestra o el cristal de semiconductor son 4 miliamperes. Esa corriente eléctrica es la que yo le voy a poner por acá. Y la idea es que con este equipo yo tenga un control sobre esa corriente eléctrica, una corriente muy estable y muy precisa. O sea, si yo quiero poner 4 miliamperes, con estos equipos me permiten que sean 4 miliamperes más o menos 2-3%. Con otro equipo, posiblemente no es ni siquiera 4, es 4.9 miliamperes más o menos 10%. O sea, depende del equipo que yo use para hacer este tipo de experimento. ¿Okay?
esta tarjeta se conecta a la unidad base para efecto Hall, se mide como la conductividad eléctrica en función de la temperatura, que es lo que vamos a hacer, la conductividad eléctrica. Aquí hay un pequeño detalle de los pines. Por ejemplo, los pines A son para el filamento giratorio de calentamiento que se conecta con un equipo externo. Los filamentos B es donde conecto la corriente eléctrica para el cristal de germanio. Y los conectores C, el sensor de temperatura. Espero que se entienda eso. O sea, con los conectores A, yo pongo una tensión en este filamento y él se calienta sobre la temperatura ambiente. O sea, no voy a enfriar, voy a poner temperatura sobre la temperatura ambiente. Creo que puedo llegar como a 365 grados Celsius, una cosa así. Y la temperatura ambiente que puede estar, qué sé yo, a 17, 18 grados Celsius, 21 grados Celsius, dependiendo del ambiente, sube. O sea, vamos a trabajar sobre ámbitos de alta temperatura. Lo óptimo sería que bajara también, o sea, por ejemplo, alcanzar 0 grados Celsius. Pero bueno, eso está por verse en otro experimento y ese equipamiento, pues, lo estoy ahí montando en el laboratorio como para hacer estas pruebas. ¿Me escuchan? ¿Estoy bien? Delani, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Okay. Sí se escucha. No, es como te vas a cada rato. No, tranquila. Objetivo de la práctica. Determinación de la caída de tensión eléctrica en el cristal de germanio. Ah, caramba, vamos a medir una tensión eléctrica. Ajá. Pero entonces, vamos a usar un DMM, un medidor de alta calidad o un electrómetro. Eso está por verse. ¿Se acuerdan los DMMs? Que son los equipos de menor calidad, que es lo que la mayoría de la gente usa. Están los electrómetros y están los, digamos, los medidores de función o multifunción. De hecho, los medidores multifunción pueden ser portátiles, como habíamos hablado, o de banco. Los de banco son más estables, más caros también, tienen mejores prestaciones, como dicen los españoles, ¿ok? Variamos la temperatura, entonces le vamos a poner una corriente eléctrica a esa cuestión ondulatoria simplemente es un resistor que al pasarle más corriente eléctrica por efecto Joule, ¿se acuerdan? El efecto Joule va a calentar esa zona, pero no va a enfriar, o sea, no es un enfriador termoeléctrico, el TEC, que también lo usamos, yo uso mucho los TECs para, digamos, enfriar y calentar dispositivos optoelectrónicos, diodos láser o fotodiodos spin o fotodiodos APD, para hacer una serie de pruebas en optoelectrónica. Bueno, atraviesa una corriente eléctrica constante y vamos a calcular la conductividad, o sea, la vamos a estimar, la conductividad no se mide, no tenemos un medidor de conductividad, un conductividadímetro, o sea, eso no existe. O sea, nosotros medimos algunas parámetros, variables por separado y lo metemos en una fórmula, en Excel, qué sé yo, y voilà. A partir de la conductividad vamos a determinar la brecha de energía eje del germanio, que está dado en las tablas, ya los físicos, los químicos lo han hecho por siglos no, tal vez por años, y eso es lo que vamos a demostrar. ¿Okay? Entonces, lo clave para esto es esta base que se llama unidad base para efecto Hall. Pregunto rápidamente, ¿ustedes vieron el efecto Hall en física? ¿Se los comentaron? El efecto Hall macroscópico, macro. ¿Pueden contestarme, por favor? ¿El efecto Hall macro lo vieron? Profe, no lo recuerdo, no me suena. Física, ¿qué sería esto? ¿Dónde ven campo magnético en física? Física 2, creo. Digan ustedes. Campo magnético se ve, creo que en física 3. Física 3. Creo Ok, que sí. perfecto, muchas gracias, sí. No lo mencionaron, por lo menos. Qué curioso. Había visto el programa de física y me parece que lo mencionaron. Este es el efecto Hall cuántico, perdón, el efecto Hall macroscópico y existe el efecto Hall microscópico, nanoscópico, que es el efecto Hall cuántico, que es importante en este momento. Y es como en un material semiconductor, vamos a ver, lo voy a explicar rápidamente, esto es del próximo capítulo, generamos o atravesamos un campo magnético uniforme y los electrones, ¿se acuerdan? Los electrones y los huecos de ese campo magnético van a compartir de una manera muy interesante cuánticamente hablando, o sea, yo los puedo controlar. Y con eso voy a hacer o hacer ciertas mediciones a un nivel cuántico, ¿se acuerdan la palabra cuántico? Como voy a la parte elemental de la materia, y por ahí vamos a hacer ciertas experimentaciones. En este caso, esta unidad de base de efecto Hall, no vamos a usar el efecto Hall. Ustedes pueden notar aquí, pónganle cuidado, que aquí tengo el cristal, la corriente eléctrica entra por este terminal verde, sale por este terminal celeste o azul, pero hay otros dos terminales a los lados, ya lo voy a explicar. En estos dos terminales yo voy a medir una tensión que se llama tensión de Hall, pero vean que, vamos a ver, ¿se acuerdan un resistor? Pongo una corriente por acá, ¿cierto? Del año, bueno, no sé, una amiga del año, y que hay una caída de tensión por acá, casi siempre medimos eso. Bueno, en este caso, la tensión de Hall es la que estaría aquí, vean dónde la estoy poniendo, o sea, como transversal. Eso posiblemente es nuevo para ustedes. Y esa tensión se utiliza mucho para la fabricación de circuitos integrados, para
verificación de los semiconductores. La gente que fabricó sus teléfonos celulares, digamos ustedes, Huawei o Samsung o iPhone, qué sé yo, el semiconductor lo compraron en algún lado y quien fabricó el semiconductor hacía ciertas pruebas de calidad utilizando campos magnéticos. Entonces, la unidad base esta es para conexión del cristal de germanio, tiene un poste para montaje al sistema entre los polos de un transformador. Este es el poste. Ahora, los polos de un transformador, tenemos que hablar de eso, porque ustedes ya vieron un poco transformadores, lo que es el primario y secundario. Y aquí, este circuitito lo vamos a poner aquí en el medio. Entonces va a verse afectado entre los polos de un transformador, o sea, vamos a ver su influencia en un campo magnético. Eso lo vamos a hacer en otro momento, no ahorita. Ahorita el campo magnético ni siquiera lo hemos visto, ¿no? Técnicamente no lo hemos interesado. Dice, bueno, hay una fuente de corriente eléctrica integrada y constante, que cuando yo alimento el sistema, digamos, por acá, como quien dice, tengo un regulador de corriente eléctrica también para, no solo la corriente que viene por acá, sino que la puedo limitar a mi gusto, ¿ok? Un amplificador medidor de temperatura que, bueno, está incluido por detrás. Tiene un sistema electrónico con un corte automático, calentamiento para protección del cristal. O sea que esto, si por algún motivo se hace un cortocircuito y pasa mucha corriente eléctrica, ese corte creo que hasta 360 grados Celsius, como les dije. Circuito ajustable, configuración de desplazamiento, tensión eléctrica, etc. O sea, tiene es todo un circuito electrónico que está metido en esta cajita aquí abajo. Yo lo que tengo que hacer es, como siempre, alimentarlo y proveer puntos para medir cosas. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y en este espacio vacío, en este espacio, ¿ven? Es donde yo voy a poner esos cristales que ya vienen premontados. Entonces aquí no hay que ponerse a soldar ni a poner ahí con plasticina o con masking tape. No, ya viene hecho. Por eso el costo tan alto de este equipo para hacer este tipo de experimentaciones. Entonces existen tres tipos de cristales. Nosotros vamos a usar germanio intrínseco, o sea que no tiene ningún tipo de contaminación. Existe también, como acabamos de ver, bueno, el germanio tipo N, contaminado tipo N, y otro germanio tipo P para hacer estas validaciones. Ustedes llevan mucha electrónica y qué sé yo, se les habla de los diodos, la unión N y la unión P. Bueno, este equipo sirve para validar ese tipo de cosas. ¿Tienen alguna consulta? Aquí están algunos detalles o datos de esta unidad de base de montaje, ¿okay? Que como les decía, pues está en el laboratorio. Ajá. Jorge Rodríguez, ¿qué pasó? No sé, es que mandó algo en el chat, eso yo estoy regularmente. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, Jorge? Dígame usted. Creo que fue cuando preguntó sobre qué física era. Entonces, Ah, por eso ok. mandó tres. Perfecto, muchas gracias. ¿Usted vio algo del efecto Hall? Jorge, ¿me escucha? ¿Vieron algo del efecto Hall usted? Sí, posiblemente lo vieron en física diferente. Bueno, no sé si. ¿Quiere contestarme o no? Delany, ¿usted llevó ese concepto de efecto Hall? Delany, no me diga que sí. Sí, pero no me acuerdo bien cómo era. ¿No se acuerda o no te suena que lo hayas visto? No estoy segura de ninguna de las dos. ¿Hace cuánto llevaste física? ¿Tres? ¿Cómo es? El año pasado. No hace mucho. El año pasado, hace un año, digamos. Ujú. Ok, bueno, no hace mucho. Bueno, posiblemente lo vieron, o posiblemente no se me... Bueno, digamos que tal vez sí o tal vez no. Ok, suministros eléctricos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Este equipo, ¿por qué es tan caro? Cuesta cerca de $500,000 de colones. Y se dice, carajo, yo la monto. No es tan fácil. La electrónica que tiene adentro está hecho con tecnología MOSFET. Es un circuito, es como una pequeña computadora que yo la alimento para hacer estas mediciones. Muy parecido a lo que usan las fabricantes de semiconductores. O sea, ellos montan su semiconductor. Nosotros recuerden que no tenemos industria semiconductor acá. De hecho, no tenemos minas ni vetas de semiconductor. Porque Costa Rica, recuerden que es una tierra que se elevó del mar hace muy poco, hace 5 millones de años. Y bueno, eso me lo contaba un geólogo. Y posiblemente lugares que han tenido menos cercanía al agua salada, pues permitió que los semiconductores surgieran de la profundidad de la tierra y se fueran secando. Bueno, entonces es un elemento elaborado que puede hacer un calentamiento usando de 1 a 2 amperes en el sistema de calentamiento. Imagínense la corriente eléctrica que maneja eso para que caliente 15 bolsas, te lo tengo que suministrar en una fuente de corriente eléctrica constante que puede manejarse con una alimentación de 12 bolsas hasta 40 miliamperes. Lo que quiere decir con la fuente de corriente eléctrica constante es que, bueno, primero que nada, que su rizado es muy pequeño, pero que es muy estable, o sea, que no sube ni baja así, sino que se mantiene lo más estable posible. Y eso lo hace un circuito limitador en un circuito de reporte electrónico que tiene el sistema por acá. Tomas para tomar la tensión de Hall. Eso de 4 milímetros se refiere al grosor de esto. O sea, que esto mide 4 milímetros, casi medio centímetro
de ancho es una norma, digamos, de conexión electrónica. Como adicional de seguridad para que haya tensión eléctrica, que es una que está, creo que tiene esta y esta por acá, y las dimensiones y la masa del juguete. Otros detalles de esta unidad de base. Es importante esta unidad de base porque es como que dice el corazón donde voy a hacer el experimento. Recuerden que el cristal yo lo conecto por acá. Tiene unos pines de conexión. Y están una serie de elementos para que ustedes despeguen una ojeadita y entiendan pues, cómo funciona eso. ¿De acuerdo? Montaje físico y algunos montajes. Claro, obviamente no hay como verlo y en el laboratorio y montarlo, pero bueno, vamos a tener que hacer el experimento. Entonces, esta unidad de base se usa para analizar el efecto Hall, que no lo vamos a ver todavía, y la conductividad en tarjetas con la temperatura. Variando la temperatura. Brinda una fuente estable de corriente que atraviesa el cristal de germanio. Se mide la tensión de Hall respecto a la caída de tensión eléctrica del cristal. Para el efecto Hall, los dispositivos se acomodan entre los polos de un transformador. Se mide el campo magnético en la vecindad del cristal, usando un sensor B, que vamos a ver en el próximo capítulo. No se vayan. Miren qué bonito lo que viene. Vamos a usar los sensores de campo magnético, que son los que yo utilizo en el laboratorio para dar servicio a nuestros clientes que nos piden, nos solicitan calibración de sus medidores de campo magnético, inclusive en industria médica. Compensación electrónica para ajuste del punto cero de tensión en Hall, la temperatura ambiente para la corriente de paso. Filamentos de forma ondulada que calientan el cristal de germanio en la tarjeta. La salida de tensión es proporcional a la temperatura del cristal. Y protección del cristal de germanio sensitivo al cortar el calor a 165 grados Celsius. Esto no me equivoqué, dije 300, no, 165 grados Celsius es lo máximo que se logra calentar eso. Entonces, midiendo la salida de la tensión mayor del resistor, sabemos cuál es la temperatura del cristal. Es como poner un termómetro. De hecho, vamos a verlo un momentito por acá, donde está la tarjeta, donde está la foto aquí. Este PRT que está aquí es como el termómetro. Entonces, ahí se genera un cambio de resistencia eléctrica y en un circuito se genera una tensión eléctrica en estos dos puntos. Y esta tensión que vamos a medir me va a dar un indicativo de cuál es la temperatura que está sensando este elemento. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a medir las tensiones en los puntos. Notas de seguridad. Medidas de protección para descarga electrostática en el del experimento. La electrónica sensitiva de la unidad base puede dañarse o destruirse por descarga de electricidad estática, por eso en el laboratorio tenemos muchos cuidados para controlarla. Usamos el famoso tapete SD, seleccionar un ambiente de trabajo tal que no se presente un cargado electrostático al usuario del equipo, la mesa y el usuario expuestos a tierra física. No usar antenas con fuertes campos electromagnéticos que interfieran con equipos y lecturas incorrectas. Mantener cortos los cables de conexión y no tener fuentes de radiofrecuencia cerca del experimento como teléfonos celulares. Por eso cuando hacemos este experimento, todo el mundo se le pide que lo ponga en modo de avión o lo guarde para que no afecte en la medición. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya vamos con el montaje de los resultados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto ustedes lo tienen, de hecho yo les voy a dar este video, otra versión narrada que yo tengo y esto que está quedando en la grabación para que ustedes lo puedan ver. Montaje del experimento y resultados. Aquí lo tengo en inglés, estoy sumado de la página del informativo de Label. Vean el montaje. Entonces, explico rápidamente. Ya la tarjeta con el cristal de silicio ya está montada, fija en la unidad base de medición de efecto Hall. Ahí la fijamos con una base, un soporte para que quede en la mesa, que no se nos caiga. Y entonces tenemos varias fuentes. Bueno, una es una fuente de tensión que me va a suministrar la corriente eléctrica en el terminal negativo que viene por acá y el terminal positivo que viene por acá. Lo voy a poner bien otra vez para que quede claro. De hecho, voy a cambiar de color para que sea más llamativo. El terminal positivo lo pongo en este lado del cristal y el terminal negativo viene por acá. Y hago una medición de esa tensión. A pesar de que yo sé cuánto estoy poniendo, pues tengo que medir. Entonces, esto es un medidor, una tensión, que lo puedo ver, de la caída de tensión en el cristal. Eso es uno de los datos y va a cambiar con la temperatura. Y la temperatura, por decirlo así, la controlo con esta otra fuente. Es una fuente estable y de alta precisión que se conecta por detrás. Ven, como que el cable viene por detrás. Ahí lo que está calentando son estos filamentos, conectándose a estos filamentos para que se caliente. Y se toma una lectura del PRT que está aquí. Entonces hago una lectura de la tensión, de la temperatura, o sea, en realidad mido la caída de tensión que hay en el sensor, que me da una indicación, un indicativo de la temperatura. O sea, con esto aumento la temperatura, aumento o disminuyo. Obviamente yo tengo la temperatura ambiente
y voy a subir la temperatura. Aquí vamos a validar algo que espero que ya lo tengan claro. Vamos a ver. Se trata de cuál es el efecto de la temperatura en los semiconductores. Recuerden que tenemos un hueco y un electrón. El electrón sube conforme hay más temperatura. Los electrones tienden a subir de la banda de valencia a la banda de conducción, lo que aumenta la conductividad, o sea, aumenta la corriente eléctrica, lo cual es bueno. Eso en los semiconductores, ¿ok? Pero en los conductores metálicos, recuerden que al aumentar la temperatura, los electrones como que se vuelven más locos y tienen más choque con sus vecinos. Entonces, más bien en los conductores metálicos, ya ustedes lo saben, al aumentar la temperatura, más bien la corriente disminuye. Está escrito en el texto. Entonces, tal vez no me interesa mucho 0 grados Celsius o temperaturas muy bajas, sino más bien sobre la temperatura ambiente más arriba para aumentar la temperatura y hacer bien el experimento. Ya lo vamos a ver. ¿Alguna consulta hasta acá? Creo que no. Entonces conectamos el cristal. Aquí están, hagamos como quien dice, los pasos que se tienen que seguir. Ya los expliqué rápidamente, pero no hay mejor forma que hacerlo que con el equipo. Entonces le conectamos las fuentes de alimentación y el sistema de medición. Este equipo de medición se puede conectar a un computador. De hecho, los datos, hay dos formas de hacer esto: tomar los datos con un login ahí, con un sistema automatizado que tome datos, o muchas veces para que el efecto del computador que puede introducir un error al momento de la tarjeta de adquisición de datos, lo mejor y lo que se recomienda es algunas veces tomar los datos en tiempo real, o sea, tomar yo las tensiones, los valores, tomar otras mediciones de tensión y graficar lo que vaya a graficar. Y de hecho en ciertas escuelas de metrología primaria no se usa mucho computador haciendo logging, o sea, data logs, recuperación de datos por el efecto que puede introducir la computadora. Entonces es una cuestión que usted tiene que valorarlo dependiendo del sistema que se trabaja. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con esto? Delani, ¿estás ahí? ¿Estás todavía? ¿Te voy a hacer una pregunta? Sí, aquí estoy. Melanie o Melanie. ¿Se entiende? Delany. Delani, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Está claro? Sí, ¿Ok? Y no pierdan la idea de que estos equipos me entregan una corriente eléctrica con unas máximas. Es equipos de medición muy precisos, muy exactos, vamos a ver, exactos y muy estables. ¿Ok? Estables es que no hay muy efecto, es su electrónica para que estén bailando mucho los datos. Precisos es que el valor que miden su electrónica es, digamos, MOSFET, y si todo está controlado, está con alguna cantidad de dígitos y no va a estar variando mucho, como acabo de decir. Y muy exacto es que se acerca mucho al valor verdadero. ¿Ok? Se acerca mucho al valor verdadero. Ok, ahora sí, algunos conceptos. Vamos a ver, el repaso de por qué vemos este experimento en el curso. Vamos a tener una cierta función exponencial que se relaciona con la conductividad y de hecho ustedes van a buscar o a conceptualizar, complementarse la palabra que estaba diciendo, cómo la conductividad de un material se puede escribir en términos de una conductividad sigma cero, que es un parámetro que engloba una gran cantidad de términos. Y este exponencial que ustedes la vieron en electrónica, que tiene que ver con la ecuación de Evers-Morse, es el comportamiento, digamos, exponencial, no lineal, el efecto no lineal de un diodo o de un material semiconductor, donde está incluida la energía de banda brecha, la constante de Boltzmann y la temperatura y este. Esto, para llegar a esta ecuación, tienen que repasar todo aquello que iniciaba con J, que es igual a sigma mu por E. De hecho, no se preocupen si estoy viendo algún material que no tengan claro. Ya al final les voy a dar la referencia donde ustedes van a poder repasar o leer esto, ¿de acuerdo? Y que les quede claro. Entonces, por lo pronto, yo hago uso de esta relación. O sea, yo sé que la conductividad es una conductividad que engloba unas constantes que son propias de la materia, que tienen que ver con la densidad de concentración de carga. Déjenme ver dónde tengo el sigma por aquí. La densidad de portadores, etc. Me deshago del exponencial usando logaritmos. ¿O bien? ¿Se acuerdan? La función inversa del exponencial es el logaritmo. Que puedo pasar de la parte de arriba a esta parte, ¿cierto?
Ya así lo escribo, lo dejo por ahí tranquilito. Ay, perdón. Vamos con el bendito borrador que siempre cojo otra cosa. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? El objeto es confirmar, como dice aquí, la ecuación 8. ¿Okay? La ecuación 8. Y determinar la banda brecha, la conductividad de germanio no contaminado, determinando en función de la temperatura. ¿Ven que la temperatura está ahí? Es inversa a la temperatura en este momento. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner corriente constante. ¿Qué es corriente constante? Electrostática. Ajá, entonces estamos en nuestro famoso capítulo, ¿qué es? Capítulo 5. Y esa corriente constante, nada más, creo que era de 2 miliamperes. La vamos a fijar en este valor. Puede ser que sea. De hecho, ustedes pueden hacer con el valor que sea. Aquí el experimento Label, los alemanes sugieren usar 2 miliamperes. Y encontramos una ecuación básica, ya que ustedes la conocen, que la acabamos de, o la dedujimos en este capítulo. Y es igual a BC, que es el área, y eso es J. Ellos están usando aquí una minúscula, no estoy de acuerdo, nosotros usamos mayúscula, ellos usan una I. Tengan cuidado, es la densidad corriente superficial, ¿ok? Corriente por unidad de área. Recuerden que esto se refiere al área de ese cristal donde está pasando. Esto es B, esto es C, por aquí estaba A. Este es el área. ¿Está bien? El área de ese cristalito. Esa es una de las primeras ecuaciones, está claro. Después está la caída de tensión a través del cristal. ¿Cierto? Tenemos el cristalito, vamos a volver a hacerlo así tridimensional, para que el dibujito se entienda. Tenemos acá, atraviesa una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica que está por acá. Y tenemos una caída de tensión que le vamos a llamar. Esta es la que estamos midiendo, que tiene que ver con el campo eléctrico y la dimensión o la distancia que atraviesa el material. Entonces aquí estamos en este experimento uniendo todos los parámetros. Vean que no son muy enredados. Y vean que no hay que integrar ni hacer mucha cosa de la vida esotérica. No, no, es simplemente un concepto muy simple y las cosas simples funcionan mejor. ¿Okay? Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Ya, y aquí tenemos tensión, aquí tenemos E, usamos sigma para unir cosas. Habíamos dicho que sigma estaba relacionado con, acá, J es igual a sigma por E. ¿Ok? Para quitar. ¿Qué problema con eso? Los borradores no me quieren, desde que hablo mal de los borradores. Entonces lo que tengo que hacer es como unir términos y al final yo me encuentro que sigma es eso. O sea que si yo tengo las dimensiones de un cristal A, B, C, bien hechas, bien medidas, bien, no sé, díganme ustedes, la corriente eléctrica la mido, es estable, y mido la tensión, entonces aquí entra el truco y la magia de esto. Bueno, ¿cómo sé que A y B está bien hecho? O sea, le dije a Delany que agarrara una cuchilla y que la partiera. No, porque Delany no tiene pulso. Entonces, este cristal, o sea, así, bien bonito, así, forma de cristal, es... ¿Saben lo que estoy dibujando? Es recortado con un láser en un laboratorio de fabricación. Por eso, cuando uno pide una cosa de estas es divertido, pues, le dicen a uno, bueno, hay que hacer un tiempo de espera de 8 a 10 semanas porque tienen que fabricarlo. Tienen que irse a Berlín o a Hannover, no sé dónde lo fabrican, Düsseldorf o alguna de esas ciudades alemanas, y lo hacen que A, B y C sean muy, muy exactos. No, 9 centímetros más o menos 20 centímetros. No, eso no funciona así. El mundo tiene que decirme que A es tal dimensión más o menos unos nanómetros, por ejemplo. Entonces me dan una muestra de germanio, etc. Por cierto, el germanio, les voy a comentar algo. El germanio, ya en forma de diodo, bueno, material tipo P, material tipo N, se utiliza como fotodiodo, ¿sí? Sistema para detección de radiación óptica. Y se utiliza como uno de los patrones de calibración para los medidores de potencia óptica, para las redes de fibra óptica que hacen posible que estemos viéndonos por Zoom. ¿Sabían eso? Bueno, ya lo saben. Ajá, entonces el germanio es importante. No es el único. Está el indio galio arsénico, que es otro tipo de detector de material semiconductor que les voy a decir a ustedes que luego lo busquen. Bueno, aquí están los resultados. Ya. Después del proceso de variar la temperatura y con estas ecuaciones, obtenemos esto. Vamos a ver, lo voy a explicar, porque aquí creo que yo no puse, aquí está, perdón, no puse un comportamiento que teníamos, que es, ya lo voy a poner aquí,
que la tensión, que le voy a llamar tensión UA, contra la tensión UV, cuidado, UA es la medición de tensión, medición de la tensión, las tensiones, para la medición de la temperatura. ¿Okay? Y V es la caída de tensión por el cristal. ¿Okay? Y el comportamiento que se tiene es hacia abajo. Lo cual tiene sentido, conforme aumenta la temperatura, la caída de tensión va disminuyendo, porque obviamente al aumentar la temperatura, ustedes van a ubicar esto, al aumentar la temperatura, vamos a ir por acá, la conductividad del semiconductor aumenta. Esa es una máxima que ustedes van a tener que usar para explicar esto. Ya les voy a dar una referencia para que complementen este pequeño estudio. Pero al final, con esos datos, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. El equipo, cuando mide, esto quiero que ustedes lo busquen en el material de referencia, la temperatura es 100 veces la tensión UA que se mide, que está midiendo con uno de estos equipos, más 273,15, que es ese factor de conversión de Kelvin a grados Celsius. Esta es una ecuación o una función de transferencia propia del sistema. Esa no la puedo variar. Y encuentro, ustedes van a encontrar también en esta ecuación que la conductividad con todas las condiciones va a ser 4 dividido entre V. ¿Se acuerdan? La caída de tensión. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hace un momentito acabo de graficar V y UA? Ese gráfico de V y UA está en la referencia que ya les voy a dar hasta el final. Trabajito ustedes es dedicarle un poquito estas madrugadas a formar todo esto. Estamos viendo electromagnetismo, ¿verdad? Buen nivel. Y pónganle mucho cuidado a esto, le voy a contar algo de él. Te voy a contar una historia a ti y a tus compañeros. Resulta que me ha dado por hacer los exámenes, preguntar cosas de estas prácticas. Más que ponerlos a integrar, y ellos están aburridos de integrar, y yo creo que ya lo vieron mucho. ¿Qué más bonito que en un examen preguntarles de un experimento y ponerles un reto? ¿Qué pasaría si yo varío aquí, acá y acá? Y tienen 4 horas para demostrarme. ¿De acuerdo? Entonces, en este gráfico, ustedes tienen el logaritmo base 10 de la conductividad, como ustedes ven. Eso es lo que grafica el software. Por eso, muchas veces, cuando yo llevo esto a un computador, a veces uno mete las patas, porque posiblemente el software, en este caso de Label, no tiene LN, que hubiera sido lo óptimo, sino que el bendito bicho lo que saca es el logaritmo base 10 de la conductividad. Y vean que aquí tenemos 1 entre t, no se confundan con esto, 1 entre t raya 1k. Ahí lo que quieren decir es que la variable 1 entre la temperatura es que tiene una unidad sobre Kelvin. Esta es una forma de escritura correcta, y inclusive yo les voy a pedir a ustedes que la usen. Pongan cuidado lo que les voy a decir, porque lo voy a calificar. Imagínense que ustedes tienen un gráfico, ese que acabamos de poner, la tensión en volts. Posiblemente ustedes en muchos libros, en mucha experiencia, en mucha capacitación que han tenido, muchos de los libros que ustedes han usado lo ponen así, ¿se acuerdan? Tensión, paréntesis A, o tienen un eje ahí, vamos a poner un eje, corriente y paréntesis amperes, ¿sí? Bueno, les voy a decir que esta forma de escritura está mala, no es correcta, matemáticamente no es correcta, porque, y esto lo define el BIPM, el Sistema Internacional de Unidades, no es nuevo, eso tiene ya muchos años, la corriente, posiblemente ustedes ya lo saben, estoy hablando de alguna tontera, estamos aquí en este punto, ok, esta corriente, digamos 10, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esto que es una unidad matemática, el ampere, está dividiendo, al paso al igual, multiplicando, lo cual queda correcto, entonces me queda que la corriente es igual a 10 amperes. Si ustedes tuvieran este formalismo, hay un error matemático. Yo no sé si en matemáticas se lo dieron, pero eso yo quiero que lo sigan. Entonces, de ahora en adelante, voy a calificar que todos los ejes de los gráficos vengan bien. Si vienen mal escritos, les bajo puntos, porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo. Pero, profe, es que lo vimos en física, sí que lo vimos en química, sí, pero ustedes van avanzando. Ustedes cuando estaban en primer grado les enseñaron A y B, después ya cuando estaban en sexto grado ya hacen oraciones, entonces ustedes van avanzando. Y eso es el truco de poder aprobar este curso, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien?
Mi amigo Madrigal ya se desconectó. Posiblemente se desconectó, se me fue. ¿Estás ahí, Juan? Sí, sí, aquí estoy, profe. A ver, pregúnteme algo o no sigo. ¿O está clarísimo? ¿O andamos? No, no, no. Que le pregunte algo, digamos, de lo que hemos estado viendo. Sí, sí, algo extraño que te llame la curiosidad. Uf, Nada, no. nada extraño. Bueno, lo que sigue, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir la pendiente de eso. Vean que estos cuadritos que ustedes ven aquí son valores, ¿no? Valores que el mismo, digamos, software o valores que yo puedo graficar, gráfico, cómo cambia el logaritmo de b con el cambio de la temperatura. Recuerden que el cambio de la temperatura es una función que depende de la tensión en A. Bueno, aquí le llaman U1, o sea, U1 es que es el puerto 1. ¿Okay? Aquí hay un V, ¿lo ven? Este V, pónganle cuidado, no es que se divide entre alguna tensión, es que son las unidades. El autor, el que escribió esto, se enredó. Cuidado, una persona novata viendo esto se va a enredar y se le va a hacer un colocho. Lo que quería poner es que la tensión está en volts, ¿ok? Pero aquí metió las pezuñas, ven, aquí dicen 100K. Él lo que quería decir era que 100 Kelvin. Posiblemente él quería decir U1 en volts, entonces no se enrede. La ecuación real, primero que nada, vamos a ver, no, esta K es que es la K de Kelvin, o sea, digamos no existe, ¿ok? Y esta V de volts tampoco existe. Entonces, el sistema de medición mide la UA, ¿ok? Vean que UA, cuando UA es 0, 0 por algo 0, estamos midiendo 273,15 K. Recuerden que la ecuación, permítame para ponerla bien, para que quede claro. La conversión, a ver, grados Celsius a Kelvin, es esta. La ecuación se mantiene a pesar del cambio del Sistema Internacional de Unidades que hubo hace 2 años. Es igual acá. Recuerden que Kelvin no se le pone bolita, Kelvin es capelada, ¿ok? Entonces, si ustedes tuvieran 0 grados Celsius, sería 273 Kelvin, ¿ok? Si estuviéramos a temperatura ambiente, pues digamos 20 grados Celsius, por decir algo. 273 más 20, 293,15 Kelvin. En muchos libros, y qué sé yo, siempre hablan de los famosos 300 Kelvin, ¿se acuerdan? 300 Kelvin vienen a ser como 25 grados aproximadamente, o 28 grados Celsius, una cosa así. ¿Me van siguiendo? Espero que sí. Entonces, esta es la ecuación que me está guiando a mí de la tensión. La tensión UA, que ustedes la descubren en el texto, dice que va entre 0 y 1 volt. Luego hay una pequeña escala, algo así como 0,5 volt. Vean que no, son tensiones muy bajas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo 0,25 volts, a ver, vamos a enredarnos acá. Imagínense que UA es, en ese momento, 0,25 volts. Okay, 0,25 por 100, 25. O sea, estábamos a 25 grados Celsius. O sea, esta es la lectura, es un termómetro, medidor de temperatura, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablábamos de termómetros? Quedémonos para ya terminar esta etapa y entrar a la parte de... Y entonces, eso es U a 1. Con eso, con la temperatura, aplico un algoritmo ahí, el mismo software me lo lleva, ya que tengo T, dele vuelta a T. Aquí están los valores de T, 0,025, 0,3, él mismo hace una escala. Y luego, sigma divida o tome V1 en su medidor y utiliza estas escalas que eran las de las ecuaciones, ¿verdad? Electrostáticas. Entonces, el sistema de medición, como les digo, puede ser automatizado, puedo hacerlo a pie. El truco es medir V1 en una temperatura y tener su conductividad y obtener la temperatura a través de la medición de UA. Y cuando se toman los puntos, que son estos cuadritos, vemos ahí en algún momento con esta temperatura en pequeña desviación, se traza las famosas líneas de mejor ajuste, que creo que ustedes son expertos en eso. Y ahí entonces es donde yo voy a utilizar la pendiente. ¿Se acuerdan? Voy a usar la pendiente, extraer la pendiente ¿se acuerdan? La pendiente de algo, que era delta Y entre delta X, ¿cierto? Por pendiente usaba una M, ¿no?
Vemos que la pendiente es negativa. Y esa pendiente, ese cálculo de la pendiente, ustedes, los voy a tratar que lo hagan, tiene que ver con las divisiones que están acá, ¿ok? Y la pendiente es esta, este número que está aquí, menos 1795. Y esos negativos, recuerden que es pendiente negativa. Yo estuve haciendo algunos cálculos, estuve haciendo poniendo extrapolaciones ahí. En algún momento me di menos 1800, me dio en un momento menos 1800 con una lectura. En otro momento me dio menos 1780. Está pendiente. Eso va a depender, les explico, voy a volver acá. Dada la gráfica, mira que aquí no tengo que integrar y derivar, aquí simplemente soy un vulgar ingeniero leyendo una gráfica, leyendo un resultado de una medición, para ver si el comportamiento se ajusta al concepto. ¿Okay? Aquí no hay que integrar ni derivar ni papa. Ustedes pueden coger cualquier pequeño sector, entre más ordenadito mejor. Entonces dicen, aquí está mi delta Y, aquí está mi delta X, o si son muy exagerados, cogen todo este, y luego cogen todo este, teniendo el problema que aquí ya teníamos un problema, ¿lo ven? Tenemos una pérdida de los datos de la linealidad, si son lineal. Entonces ahí es donde entra el buen ingeniero, ¿ok? Y ya tengo la pendiente. Y voilà, evaluación y resultado. Ya terminamos, pues ustedes no quedan chiquitillo. Entonces en el gráfico que estamos viendo, logaritmo de sigma con respecto a la función 1 entre t, aproximamos la línea recta, que está la pendiente, y de acuerdo a la ecuación anterior hay que hacer una conversión. Esa conversión es donde utilizo la pendiente, esta cuestión que estoy llamándole A, la pendiente de la conversión. Ya había medido la pendiente. Más o menos lo que ustedes tienen que ubicar es lo siguiente. Que en esa recta, el logaritmo... Perdón, me equivoqué. La recta que estamos obteniendo dice logaritmo base 10 de sigma entre 1 entre t es A. O sea, la pendiente negativa, menos 1795, ¿cierto? Entonces, tengo que hacer una conversión a ln. Entonces, la función que ustedes van a ubicar, más o menos es, se los voy a poner aquí, logaritmo base 10, bueno, pongámoslo como sigma, lo que estamos viendo es, esto posiblemente ustedes lo saben, el logaritmo natural, alguna gente le llama también logaritmo neperiano, dividido entre el logaritmo de 10. ¿Se acuerdan esas conversiones de logaritmos? Por eso aparece esta ecuación. Y ubicamos todas las conductividades, inclusive la constante de desplazamiento, en un solo valor, porque es un número muy pequeño, y ese logaritmo es un valor muy pequeño. Por eso ya empiezan a haber incertidumbres en las mediciones. ¿Se acuerdan que hay un sigma O por ahí? Cuando ustedes lo hacen es un valorcito muy chiquitito y su logaritmo prácticamente no tiene influencia en la suma. De eso se trata. Quiero que ustedes lo verifiquen. ¿Okay? Entonces, disculpe. a ver, diga, con todo gusto. Estoy esperando que alguien diga algo. ¿Podría volver a explicar cómo midió la pendiente y considerando que está en escala logarítmica? Mido la ecuación de la recta. Aquí yo lo que estoy es enfrentando, a pesar que diga log, esto es cualquier cosa, esto es una constante, esto es una variable. Esto es log de sigma, no te preocupes, pero vos estás viendo una recta, ¿ok? A pesar de que el logaritmo, si usted ve aquí, está puesto, ya su valor, a graficarlo, en su valor pequeño, está puesto en una escala lineal, ¿lo ves? Recuerda que el logaritmo yo puedo poner diferentes valores, posiblemente esto, si tuviera una escala logarítmica, que esto sería así, ¿cierto? Entonces utilicé el truco de linealizar esto y ver la recta. Yo quiero una recta. Ya, está claro. A pesar de que sea logaritmo, no importa. Vos ves una recta, entonces lo que te interesa es medir la pendiente de esa recta. ¿Listo? Perfecto. O sea que los ejes están en lineal. Está lineal, claro. De hecho, velo. Perfecto. ¿Te acuerdas? Creo que tú lo sabes, claro. ¿Te acuerdas que el exponencial empieza como grande y luego empieza a ser chiquitito? Exacto. Exacto. Aquí no, aquí está bien. Ese es uno de los trucos para poder entender eso. Aquí entonces, nuevamente, esto lo obtiene un software muy bien, pero no hay nada más bonito ni más gratificante. Claro, no lo estamos haciendo, por eso estoy presentando rápido. Cuando estamos en el laboratorio, de hacerlo a pata. Cuando digo a pata, ¿a qué me refiero? Deben hacerlo a pie. Y ahí tomar las medidas, tomamos una temperatura, la tensión, y tomamos el dato.
lo ponemos aquí y después lo metemos a Excel. Yo sé que las computadoras existe la tendencia que la computadora le haga todo, pero cuando yo voy al baño, ¿qué hace la computadora al baño y le hace las cosas por mí? No, el ser humano tiene que hacer algo, si no nos vamos a volver inútiles. Esto está muy bonito para soltar la mano en un laboratorio, meterme, medir y hacer el proceso que todos los seres humanos hacemos, de poner en prueba nuestros ojos, nuestros brazos, nuestros dedos, nuestro cerebro, y no que un computador lo haga todo. Tenemos la ecuación, ya tenemos a... ¿Y qué tenemos? Bueno, K es la constante de Boltzmann, que por cierto, ese número, el número exacto aceptado, se los voy a dar aquí, pero espérense para no meter la pata. Tiempo. K minúscula es igual, perdón, ¿dónde está el igual aquí? Es igual a 1.380649 por, espero, voy a escribirlo así porque no poner exponencial, menos a la menos 23 joules dividido por Kelvin. Ese es el valor vigente. ¿De dónde tomé ese dato? ¿De Wikipedia? No, yo no uso Wikipedia. ¿Dónde lo tomé? Lo tomé de la fuente internacional del Sistema Internacional de Unidades que se llama CODATA. Ustedes ponen CODATA en Google y los lleva a la raíz del cacho. O sea, estos son los sitios que nosotros los ingenieros utilizamos para ver cuáles son las constantes universales vigentes en el Sistema Internacional vigente. Esto es mantenido por el NIST, que es el laboratorio estadounidense de patrones y tecnología de Estados Unidos. Se ha autonombrado como el laboratorio mundial. ¿Sí? ¿Right? Tiene mucha tecnología, tiene un ejército que yo no me le meto. Entonces hagámosles caso antes de que nos invadan, ¿verdad? Ok, entonces hacemos un pequeño despeje. Según esto, EG les queda este número en joules, ¿okay? Que corresponde, según este valor, a 0,71 electronvolts. Yo ahí me voy a medir un poquito mejor ese número, de acuerdo a los joules, a la conversión. Recuerden lo que es los joules y electronvolts. Tienen que dividir esto por la 1,60, o sea, la carga del electrón. O sea, ¿cómo convierto el joules a electronvolts? Bueno, los joules correspondientes a una carga, la carga electrical, ya no lo pude poner, 1,602 por E. Y entonces ahí es donde ustedes descubren que les da 0,71. En realidad a mí me dio 0,712 electronvolts. Claro, hay un montón de variables, a ver así por qué. Porque de acuerdo a las referencias, eso lo ponen en el libro, EG a 300 Kelvin, recuerden que 300 Kelvin son como 28, 29 o 30 grados Celsius, es 0,67 electronvolts. Eso dice las referencias. El EG, si alguien se pierde, me avisa. El EG a 0 Kelvin, o sea, imagínense la temperatura absoluta, menos 273 Celsius, es 0,74 electronvolts. Bueno, hay que ver, entre 0,74 y 0,67 puede estar 0,712, ¿cierto? Porque no estamos a la temperatura absoluta y tampoco estamos a 30 grados Celsius. Posiblemente la temperatura del laboratorio estaba a 21 grados Celsius, ¿no? Entonces, esto se presta para hacer experimentos de todo. Aquí es donde se hacen, imagínense, hablamos del semiconductor. ¿Qué más interesante para un estudiante de ingeniería eléctrica que el semiconductor que lo tiene como loco, está metido en las computadoras, en los teléfonos celulares, en el mundo electrónico que estamos? Usamos medidores de tensión, todavía no estamos usando campos magnéticos, temperatura, que es una cuestión que nos mantiene ligados. Entonces, aquí es donde entra, bueno, el estudio, el análisis de los resultados. Todas las variables que se dejaron aquí por fuera, pequeños errores, incertidumbre, etc. Entonces uno hace ese experimento varias veces y posiblemente se acerca a valores y habría que ver tratar de reproducir cómo tomaron estos datos los científicos que lo tomaron. Pero el experimento fue un éxito, ya que vacilón. ¿De acuerdo? Se aproximó bastante. Problema para mí hubiera sido que esto me hubiera dado 12,7. Nada que ver, ¿verdad? Con estos valores. Entonces uno dice el experimento. Termino, ya para entrar con otro detalle. Para poner el mouse, porque si no, no me deja pasar. Con esto, ajá, sacó. Ahí está. Esta es la presentación, y esta es la referencia que yo les aconsejo que pueden seguir. La pueden buscar en Google, Label, el experimento P.2.1.5, se les va a quedar a ustedes, de la referencia que estoy haciendo, que estoy usando. Este experimento, que ya volví,
¿Me están viendo? Estoy. Y sus resultados, aquí tengo mis datos, mis estudios matemáticos, ahí vamos a cambiar el mundo nosotros. Es un experimento bonito, se está adquiriendo, la Escuela de Eléctrica está haciendo la inversión, es cuesta, vamos a ver el dato, cerca de 2,5 millones el equipo. De las compañías, primero que ahora en estas épocas están muy caros los asuntos, viene de Alemania, eso va a estar ahí disponible. Posiblemente alguno de ustedes podría estar dispuesto a participar ahí conmigo en algún momento a montar esto en el laboratorio. Ahora que me decían que cuando se puede ir al laboratorio, pues, Profe, lo estoy montando en algún momento. Dime, Eric, te estoy viendo. no me quedó muy claro lo de la pendiente. ¿Qué no te quedó claro? Dime. ¿Todo en general o qué? No, lo de la pendiente en sí, nada más. Bueno, yo no sé si quedó claro en general. La pendiente, así que me estoy poniendo con mi mano, vamos a ver. Lo que obtenemos con No, la... sí, el resultado, digamos, lo que no entendí fue como el resultado para qué lo utilizaba. Es que la pendiente me está relacionando las dos ecuaciones. Vamos a tratar de proyectarlo nuevamente para que te quede claro. ¿Están viendo eso? ¿Se observa, Eric? Sí. Ok. Resulta que con la pendiente, creo que por ahí se está viendo, para ponerlo más grande. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Para coger el lapicito. El lapicito. La pendiente de la recta está relacionando, por un lado, el logaritmo de la conductividad y la relación 1 entre t. ¿Okay? Lo puse en esa forma, o sea, yo grafiqué una recta que me relacionara esas dos variables, porque, digámoslo así, la ecuación, ¿sabes dónde te la puedo poner para que te quede más clara? Aquí está. ¿Se ve esta ecuación, Eric? ¿Me ves? ¿Me ves por acá? Eric. Claro, sí, claro. Logaritmo de la conductividad, ¿lo ves aquí? Entonces este valor es chiquitito. Imagínate que este valor es muy pequeño que se desprecia. ¿Okay? Menos, aquí tenemos este dato, menos eje entre 2K y tenemos 1 entre T por acá, ¿verdad? Entonces, tenemos un igual, lo paso a dividir. Entonces tenemos 1 entre T. ¿Lo ves? Y mi recta me graficaba, bueno, la bendita computadora lo que me puso fue el logaritmo de sigma entre 1 entre T y me puso este comportamiento. Pudo haber sido este, Érico, pudo haber sido este, pudo haber sido lo que usted quiera, lo que quisiera. Por dicha y gracias a Dios, nos dio una recta con una pendiente negativa. Bueno, ¿ves de dónde sale? O sea, yo destazo una ecuación y me está relacionando a eje y 2K. ¿Se entiende? Es una cuestión de sentido común. Este uso de ecuaciones es lo que estaba usando. Por eso yo me dediqué a buscar la recta para que me diera el valor. Ahí está. ¿Cierto? Para esto para que se vea. Ahí está. Logaritmo de sigma y 1 entre t y su comportamiento. ¿Queda más claro ahora? Espero que sí, porque si no yo no sé cómo explicarlo. ¿Estamos bien? ¡Eric! Hemos perdido a Eric. No sé si está vivo. ¿Me escucha? Delany, usted que es la que siempre escucha. Delany. Sí, lo escuchamos. Ah, bueno, ¿por qué no dicen? Es que no sé si están ahí. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, una cosa que le queríamos comentar es que sentimos que los trabajos están como muy prontos, porque uno es el jueves y el otro es el viernes. Entonces no sé si nos puede dar tiempo para No, el domingo o algo así. No, ya más tiempo no se